Y pues vamos a comenzar con este mensaje que se llama Jesús es mi proveedor. ¿Cuántos creen eso? Que Jesús sea o es nuestro proveedor. Él ha hecho milagros en nuestra vida, iglesia. Él ha hecho, de verdad, en muchos de nosotros nos ha sacado de temas complejos, de temas muy densos, y nos ha sacado adelante, y podemos estar aquí y contar testimonios de que sí, Dios es proveedor, es real, Él provee a nuestras vidas, no solamente en lo material, Él suple, Él provee en lo físico, Él nos provee de salud física para poder trabajar, Él nos provee de habilidades, Él nos provee de inteligencia, Él nos provee de conocimientos, Él nos provee de amor para darlo a nuestra familia, a las personas que nos rodean. Él provee de todo, de absolutamente todo. Él es un proveedor integral, total y absolutamente integral. Y fundamentamos evidentemente esta fe, esta convicción en la palabra de Dios en Génesis 22:14. Podemos leerlo, por favor, ahí en nuestros dispositivos, Biblias, aquí en la pantalla, y dice de la siguiente manera: y cuando Abraham estaba llevando a su hijo a ser presentado como un sacrificio delante de Dios, y Abraham estaba pues ahí en esta situación de entregar a su hijo y demás, este verso dice: Abraham llamó a aquel lugar, o sea, donde iba a sacrificar a su hijo, Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Y ahí es donde por primera ocasión en la Biblia encontramos que a Dios se le llama Yahvé Jireh. Dios proveerá, Jesús proveerá. Y lo hemos experimentado en el sabor, la gracia de Jesús en innumerables ocasiones, que Él es nuestro proveedor. Aleluya. Pero ¿por qué a veces esta situación de que Dios es nuestro proveedor, este concepto de Jesús es nuestro proveedor, por qué en algunos casos podemos sentirlo como algo muy ajeno a nuestro diario vivir? ¿Por qué podemos pensar Jesús es mi proveedor y por qué a veces no me alcanza? Porque a veces paso por problemas económicos, por problemas de provisión. ¿Por qué? Si es que Jesús es proveedor, yo estoy siguiéndolo a Él, estoy con Él. ¿Por qué en ocasiones podemos llegar a pasar por este tipo de situaciones? Ahora, antes de contestar esta pregunta, vamos a establecer un fundamento bíblico que encontramos en el mismo Génesis. En Génesis 1:1, vamos a leerlo también, por favor, hay algunos versículos que citan de la siguiente manera: en el principio, Dios creó los cielos y cielos. Gracias, estamos poniendo nuestra Biblia. Siguiente parte de este versículo dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía. La tierra no tenía forma y estaba vacía. La Reina Valera, otra traducción de la escritura, menciona que la tierra estaba desordenada, no tenía orden y estaba vacía. Entonces podemos ahí correlacionar estos dos conceptos. Donde hay desorden está el asunto vacío. Donde está vacío hay desorden. Están correlacionados estos dos términos. Ahora, seguimos leyendo la Biblia y nos vamos a encontrar, brincamos ahí al 1:19, cuando Dios ya comienza, después de haber puesto las cosas en orden, entonces Dios comienza, ahora sí, a generar vida en la tierra. En el 19 dice: y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió ¿el qué? El cuarto día. Vamos a guardar este dato, el cuarto día, ¿sí? Lo vamos a guardar y ahorita lo vamos a sacar a flote otra vez. Ahí dejamos el cuarto día. Dios puso en orden la tierra, ¿en cuántos días? En 4 días. Ahorita vamos a ese dato. Entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces. Reina Valera dice: y dijo a las aguas que produjeran peces. Y luego, más adelante, allí en el versículo 24, ya no le habla a las aguas, ahora le habla a la tierra. Entonces Dios dijo:
que la tierra produzca toda clase de animales. ¿Okay? Al agua que le dijo que produjera ¿qué? Peces. Y a la tierra que le dijo que produjera animales. Y en el versículo 26 dice, 1:26 del Génesis, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Aleluya. ¿Para qué? Somos semejantes a Dios. Ahora, Dios habló al agua para que produjera peces. ¿Sí? Dios habló a la tierra para que produjera ¿qué? Animales. Y Dios se habló a sí mismo para producirnos a nosotros. Sí. ¡Wow! Aleluya. Para producirte a ti y a mí, Dios se habló a sí mismo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Primer gran milagro. Sí. Un gran milagro. Tú y yo provenimos de Dios. Él es nuestro Padre. Él es la puerta. Él es nuestro proveedor. Él es. Venimos de Él. ¿Sí? Ahí está ese fundamento. Ahora, cuando los peces salen del agua, ¿qué sucede? Se muere. Se van. Cuando un animal terrestre lo sacamos de su entorno y lo mandamos al agua, evidentemente se ahoga, se muere. Ahora, ¿qué pasa cuando un humano lo sacamos de Dios? ¿Qué pasa? Se muere. Sí. Bueno. Morimos. Y es a veces por eso que nos sentimos muertos en vida. Nos podemos sentir vacíos. Nos podemos sentir huecos por dentro. Sin nada para dentro. Por el hecho de que tal vez en nuestras decisiones hemos tomado la opción de no seguir el consejo de Dios en algunas áreas de nuestra vida. Y entonces nos salimos de Dios, y así como los peces en el agua no pueden existir, y los animales terrestres tampoco, si no están en tierra, nosotros no podemos existir si estamos fuera de Dios. No podemos, necesitamos de Él para poder existir, iglesia. Ahora, una de las cosas que se necesitan para que exista la vida es el orden. Yo repito, una de las cosas que se necesitan para que exista vida es el orden. Es el orden. Dios mismo nos enseñó este principio al momento en el que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ello hay. Primero puso orden. ¿Cuántos días tardó poniendo en orden las cosas? 4 días. Y después trajo vida, hasta que todo estaba en orden. Ahora, en base a este principio bíblico podemos establecer que en algunas áreas de nuestra vida no tenemos precisamente vida, porque tal vez hay un desorden. Y para que podamos ver vida en esas áreas de nuestra vida que parecen que ya están perdidas, necesitamos ponerle orden. Ahora, por eso es que en algunas ocasiones este concepto de Jesús, Él es nuestro proveedor, pudiera ser algo extraño a alguno de nosotros, algo ajeno, algo que no estamos experimentando en carne propia, porque tenemos situaciones económicas complicadas, difíciles. Nos metemos en situaciones como esas. Ahora, muchas veces como iglesia, como cuerpo de Cristo, no vamos a tener abundante, sino en lo general, como cuerpo de Cristo, nos hemos enfocado mucho tiempo en estudiar qué hacer con el 10% de nuestros ingresos. Pero pocas veces nos hemos puesto a estudiar qué hacer con el otro 90% de nuestros ingresos. Sabemos que el 10% es diezmo, ofrendas, algo más, y es ese tipo de temas que ya hemos tocado en múltiples ocasiones. Pero del otro 90%, ¿qué onda con ese otro 90%? Hay un sinnúmero de consejos en la Biblia, en la palabra de Dios, para hacer con ese 90%
de nuestros ingresos. ¿Sí? Ahora, hablando de finanzas, hablando de todo eso, como dijera el Luisito Comunica, vaya dato perturbador. Si lo van a escuchar, se va a acordar lo que hay unos datos bien interesantes ahí en internet. Dice el siguiente dato, y paren mucho oreja, por favor. Paren mucho oreja. El 45.2% de los mexicanos, 45.2%, casi la mitad, 45.2% de los mexicanos gasta más de lo que gana. Voltea con el que está a tu derecha y con el que está a tu izquierda. Uno de esos dos gasta más de lo que gana. Por estadísticas. Por estadísticas. Algunos nos estamos riendo, nos forma nerviosa. Bueno, ahí va. Otro dato perturbador. Dice, 65% de los mexicanos perdemos el control del dinero por no llevar un presupuesto. 65%, casi 7 de cada 10 de los mexicanos nos metemos en problemas económicos por no tener un presupuesto, por no saber cuánto gastamos. Por temas de trabajo, me toca entrevistar a candidatos que quieran ingresar a trabajar ahí en la empresa donde laboro. Hay dos preguntas filtro que hacemos en estas entrevistas. Una de ellas es ¿cuánto quieres ganar? Y fácil una suelta a los candidatos. Quiero ganar tanto. Estas son mis aspiraciones. Pero cuando les preguntamos a cuánto ascienden tus gastos, es cuando empezamos a hallar la estabilidad. Es que espérate, ¿cuánto me sale de luz? No, espérame. Espérame, los niños. Vamos tanto de la casa. Y no tenemos ni idea de cuánto es lo que gastamos. La verdad, la mayoría de los que estamos aquí reunidos, tal vez no tengamos tampoco ni idea de cuánto es lo que gastamos. Tenemos idea de cuánto ganamos, pero tal vez no sabemos cuánto es lo que gastamos mes a mes. Y considerando este dato tan complejo de que casi la mitad de los mexicanos gasta más de lo que gana, Dios, hay un tema que atender. Ahora, nuestro consumo, escuchen esto, nuestro consumo, las cosas que compramos, nuestro consumo está enfocado en satisfacer deseos más que en necesidades. Nuestros hábitos de consumo están más enfocados a satisfacer deseos que a satisfacer necesidades. Y un ejemplo bien clarito, cuando tú y yo vamos al súper, ¿sí? Agarramos el carrito y ahí vamos. Y de repente nos encontramos ahí en el pasillo de las Maruchan, ¿sí? Sabemos que hace un año, hace un tiempo las estuvieron a punto de sacar del mercado, pero decimos, qué ricas están las Maruchan. Y agarramos Maruchan y las metemos al carrito, ¿sí? Y luego en la semana estuvo ahí, en momento se dieron cuenta de las Oreo, las van a sacar del mercado. ¿Qué onda? Algunos tal vez ni siquiera sabían, y ahorita saliendo se van a ir al súper por unas cajas de Oreo antes de que las saquen del mercado. ¿Y por qué las van a sacar del mercado? Porque hace daño. Pero aún así las Oreo, qué ricas están sabrosas. Pasamos por la panadería y vemos ahí una conchita llena de carbohidratos y forrada de azúcar que no necesitamos, y decimos, qué rica se ve. Y agarramos una bolsa y metemos una conchita y luego una dona y luego unas orejas y luego estamos metiendo cosas allí y decimos, qué rico, a pesar de que nos hace daño, a pesar de que tal vez no lo necesitemos, pero nuestros hábitos de consumo están enfocados en nuestros deseos, no en nuestras necesidades. Y nos pasamos así la vida, consumiendo en base a nuestros deseos y no en base a nuestras necesidades. Queremos comprar o necesitamos algún celular por temas de conectividad, de trabajo, hablar con clientes, etc. Es una necesidad el día de hoy un teléfono celular. Pero ¿qué onda? Lo convertimos de una necesidad a un
y lo guardamos. Porque queremos mucho aparentar en algunas ocasiones. Y son esas dos cosas las que están dictando nuestros hábitos de consumo. Nuestros deseos y querer aparentar. Esas dos cosas son las que están mandando nuestros hábitos de consumo. Ahora, esto no es algo que me estoy inventando ahorita. No, es algo que desde muy temprana en la historia de la humanidad el diablo ya lo sabía. Vamos por favor ahí a Génesis 3 en el versículo 6. Génesis 3, 6. Dice la mujer, o sea, ahí Eva, dice, la mujer quedó convencida que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. ¿Y qué dice? Y quiso, o sea, deseó y quiso la sabiduría que le daría. Desde un inicio, nuestro adversario se dio cuenta que los seres humanos estábamos muy enfocados en satisfacer nuestros deseos. Porque aquí Eva quiso la sabiduría, deseó la sabiduría, se le antojó eso que le ofrecía ese fruto indebido, porque Dios lo había prohibido, pero le importó muy poco eso. Y lo comió porque lo quiso, porque lo deseó, porque se le antojó. Ahora, la sola satisfacción de deseos y apariencia trae desorden al manejo de nuestros recursos. Escuchen esto. Hay tanto desorden, iglesia, que algunos de nosotros podemos llegar a tener deudas ocultas. Algunos maridos tienen alguna deuda y sus esposas no saben. Algunas esposas tienen alguna deuda y sus maridos ni idea. Algunos hijos que todavía viven en casa de sus padres tienen algún compromiso financiero que los sobrepasa y sus papás ni en cuenta. Y eso evidentemente trae escasez a nuestra vida. Miren, Dios, Jesús, ya ha suplido. Él es nuestro proveedor. Él ya lo ha hecho. Él ya nos ha brindado los recursos necesarios. Pero a veces, por el desorden que tú y yo a veces tenemos en la administración, en el uso de nuestros recursos, nos metemos en situaciones y nos sobreendeudamos por andar satisfaciendo solamente nuestros deseos o andar satisfaciendo nuestra necesidad de apariencias, nuestra necesidad de aparentar. Ahora, en la Biblia nos encontramos con una parábola allí en Lucas 15, que es la parábola del hijo pródigo. Esta parábola nos habla de cómo el hijo menor de esta familia vivió su porción de la herencia, lo que le tocaba. Y el padre accedió a darle no solamente a este hijo menor la porción de la herencia que le tocaba, sino a los dos. Y le dio la herencia al menor y al mayor. Tal vez hemos leído la Biblia, para los que no, les narro un poquito lo que describe esta historia. Este hijo menor, pues despilfarra todo lo que su papá le había dado. Lo despilfarra. Podemos imaginar qué tipo de cosas las gastó, porque de tener una muy buena cantidad de recursos, después la Biblia nos dice que no tenía ni siquiera para comer. No tenía. Y tal vez este joven estaba en alguna ocasión, ya después de que se vio metido en broncas, de que ya no podía pagar o sostener su estilo de vida, donde él tal vez estaba en la mesa diciendo, ¡ah, caray! Pues, ¿en qué me gasté el dinero? ¿En qué me lo gasté? A ver, voy a anotar. Gasté en esto, gasté en esto otro, y luego en esto. Pero los números no cuadran, no dan. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? De que, ¡ah, caray! ¿Dónde quedó el aguinaldo? ¿Dónde quedó este recurso que llegó? ¿Dónde quedó? Y hacemos cuentas y las cuentas no pagan. Porque a veces nos hace falta esa disciplina.
que somos una iglesia bendecida solo porque tenemos cosas. Cuando la realidad pudiera ser que solo somos una iglesia bendecida. Pudiera ser esa la realidad, más que una iglesia en apariencia bendecida, con cosas. Ahora, hay una frase que dice que lo triste del amor a las cosas es que las cosas no saben que uno existe. Están ahí, pero ellos evidentemente no saben de nosotros, pero nosotros les tenemos hasta amor a las cosas, las deseamos, las planeamos nuestra vida en base a conseguir esas cosas. Y eso nos mete en muchísimos problemas, en muchísimas situaciones, donde descuadramos las finanzas y nos metemos en broncas, nos metemos en situaciones de deuda, inclusive hasta nuestros hijos, desheredamos deuda. En lugar de la bendición de parte de Dios, en todos los sentidos, su palabra, su guianza, su consejo, su provisión. Eso es lo que pasa cuando tenemos ese tipo de desorden en nuestra vida, es que heredamos deudas, y algunos lo llegan a catalogar como la esclavitud moderna, porque ciertamente estamos trabajando para pagar deudas. No por algunos no nos salimos de trabajar porque nos acordamos que debemos hacer tantas cosas. Y estamos viviendo de una forma esclavizada. Tocan a la puerta y algunos llegan a sentir nervio. ¡Ay, quién será! ¿Será Coppel? ¿Será Simaco? ¿Quién será? Te asomas. ¡Ay, la vecina! ¿Qué pasa siempre? La vecina. Ay, Dios mío. Miren, yo sé que a veces este tipo de mensajes pudieran no satisfacer nuestro deseo de acariciarnos. A veces Dios va a hablar de otras maneras. Hay una frase que me gusta mucho, que la leí hace poco, dice: hay heridas, escuchen esto, hay heridas que en vez de abrirnos la piel, nos abren los ojos. Hay heridas que nos abren los ojos. Y a veces Dios así habla duro, toma, pero nos abre los ojos y nos hace libres en el nombre de Jesús. Nos da libertad, porque es lo que necesitamos, no lo que deseamos, lo que necesitamos. Y aquí habemos algunos que necesitamos poner orden a los recursos que Dios nos da, porque Dios ya te ha proveído, Dios ya te lo ha dado, pero hemos sido carentes de una buena administración. No hemos sido buenos mayordomos de los recursos que Dios nos da. Y recuerda que en base a la parábola de los 10 talentos, aquel que administra bien los recursos, se les son añadidos más. Y aquellos que no administran bien sus recursos, ahí se quedan, con un talento. Ahí se quedan. Y no avanzamos, y no avanzamos, y no avanzamos. Cuando Dios nos dice, podemos ir más allá con los recursos que Él ya nos ha dado. Y a veces no necesitamos tanto de un gran milagro, que sí, Dios lo puede hacer. Dios puede proveerte de una forma milagrosa, sí, claro que Dios lo puede hacer. Él es Dios a fin de cuentas, Él es todopoderoso, Él es tu Padre, Él puede dar un cariño, Él puede hacer un milagro. Pero a veces estamos dispuestos a ser sanados, pero no estamos dispuestos a dejar aquello que nos enfermó. Pedimos, Dios, sáname, haz un milagro en mí. Y ya hace el milagro Dios y nos damos bien contentos, pero no cambiamos nuestros hábitos. No cambiamos lo mismo que nos metió en esa situación. Vamos a leer un versículo. Proverbios 21:5, por favor. Vamos concluyendo eso. Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados, mucha atención, iglesia, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza.
ya está. Y esto viene en la Biblia. No es un descubrimiento que acabamos de hacer ahorita. Ahí viene en la Biblia hace literalmente miles de años. Si es la primera vez que lo leemos, eso es señal de que no nos estamos metiendo lo suficientemente con Dios. A nutrirnos de la iglesia, lo que leímos al principio. Los peces salen del agua, de ahí están bien, y van los animales de la tierra. Nosotros tal vez nos hemos empeñado en tener una vida fuera de Dios. Por eso en varias áreas de nuestra vida no encontramos la salida, no encontramos por dónde, porque estamos fuera de su consejo, fuera de su principio. Y no podemos seguir viviendo así. No podemos. Somos la iglesia de Cristo. Somos su iglesia. Y tú y yo tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de poder administrar bien y tener que administrar bien los recursos que Él nos da. Vi muchas cosas para hablar este mensaje. Ahorita empieza al final de hoy las cosas que vi para poder hacer un jugo de todo lo que vi. Pero una de las cosas que escuchaba en estos mensajes es que a veces el cuerpo de Cristo, el tema de la evangelización, el tema de llevar a Cristo a las naciones, como lo describe el mismo Jesucristo en Mateo 24, de ir y predicar el evangelio a lo último de la tierra y que toda la tierra escuche del evangelio. A veces la iglesia lo que está haciendo es limitar ese predicar del evangelio, porque para eso se necesitan recursos, para mandar a los evangelistas, para mandar a los misioneros, para todo se necesitan recursos. Pero a veces estamos la iglesia tan ensimismada, pensando en mis deudas, agobiados, sin paz, batallando para dormir, pensando en cómo la voy a librar. Si estoy en esa situación, ¿cómo voy a andar pensando en ir y predicar el evangelio a otras partes de la tierra? A veces como iglesia así no la podemos llegar a pasar. Pero hay alguien que dio su vida en la cruz, en el cual encontramos esperanza, en el cual podemos encontrar la salida, en el cual encontramos el consejo, en el cual podemos seguir su palabra y encontrar de aquí a un tiempo lo que Dios ha estado buscando también en cada uno de nosotros. Ahora, lo que tú y yo podemos hacer es en prácticos. Y algunos de nosotros el día de hoy, llegando a casa, aunque sea incómodo, vamos a tener que hacer un presupuesto. A ver, amor, ven. No lo hemos hecho. Hemos gastado esto y siniestro. Gastamos más dinero de lo que tenemos. Y hemos sido faltos de entendimiento. Pero ahora vamos a corregirlo. Y vamos a ponernos a hacer un presupuesto. Gastamos tanto en los servicios, gastamos tanto en esto, tanto en esto otro. Y no consideres que va a ser algo carnal. Es algo demasiado espiritual. Porque estamos respetando a Dios y tomando en cuenta los recursos que Él nos da. Porque Él dice que va a suplir nuestras necesidades. Él va a suplir nuestras necesidades, no nuestras necesidades. A veces nos aferramos a necesidades, cuando lo que Él suple son nuestras necesidades. Y da en nuestros recipientes que sobre y aún es promesa de parte de nuestro Dios. Ahora vamos a leer ese último versículo que es Romanos 12:2. Voy a pedir a la banda si pudiéramos pasar, por favor. Y Romanos 12:2 dice lo siguiente. Miren, iglesia, veamos con mucho detenimiento. No imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Nos convertimos en nuevas personas al momento en que cambian nuestra manera de pensar. Continuamos leyendo. Entonces, cuando cambien nuestra manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa es
la paz por los altos compromisos económicos que trae esa persona. Dios no lo quiere. Y Dios sí te va a decir, ok, venimos como tal vez como hijo pródigo, que mal invertimos, que mal utilizamos los recursos. Pero Dios otra vez nos da la bienvenida y nos suple otra vez a recursos para que no nos vamos a equivocar, para que ya no la reguemos. Si la regaste y tienes una pésima administración, esto no quiere decir que Dios ha dejado de amarte, no, para nada. Dios te sigue amando de una manera increíble, de una manera descomunal. Y sí, otra vez te va a suplir, otra vez te va a dar recursos. ¿Cómo vas a administrar esos recursos después de haber escuchado esto? ¿Cómo los vamos a administrar? No, pide, iglesia, por favor, que te pongas en pie, por favor. Ahorita no vamos a orar para que Dios haga algo extraordinario, que saque de deudas. Yo te pudiera decir ahorita a las 3 de la tarde Dios va a depositar un dinero que no te lo esperabas allí en tu cuenta de banco y que esto, aquello. Que Dios lo puede hacer, sí, no me cabe duda, Dios lo puede hacer. Pero más que eso, Dios está deseando que tú y yo administremos bien los recursos que Él ya nos dio, que Él ya suplió, que Él ya proveyó, porque Él es suficiente, iglesia. Él es suficiente. En Él está abastecido todas nuestras necesidades, todo el paquete completo ya está abastecido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro tanque lleno, Él es nuestra plenitud, Él es nuestro todo, Él es el que satisface las partes más profundas de nuestra alma, Él es el que satisface inclusive todos nuestros deseos. Pero Él no son las cosas de este mundo, no es lo material, es Él, es Jesucristo. En Él encontramos nuestra plenitud, en Él encontramos nuestro todo. Así que hoy en la tarde, así como Cristo lo instruyó, y hagamos un presupuesto, porque Él nos dice, no, alguien que va a construir una torre no se pone a construir así nada más. La Biblia nos dice, Él hace un presupuesto. Él hace un presupuesto, y a veces nos pasamos construyendo la torre de nuestra vida sin hacer un presupuesto, y nos pasamos equivocando. Pero yo sé, en el nombre de Jesús, que la iglesia